Mm, era. ¿Soy o era mamá de Sebastián? Eres y serás siempre. Todo sigue igual. Es increíble. Como si no hubiera pasado nada. Como si nunca pasara nada. La repentina muerte de un hijo en su infancia temprana, el doloroso proceso de la aceptación de esta pérdida y el largo camino de Lu para volver a conectarse con la vida son los temas principales de la película El sueño de Lu, producida, escrita y dirigida por Harisama en 2011. Harisama contó para la producción de esta cinta independiente con la extraordinaria actuación de Úrsula Pruneda en el papel de Lucía, la joven madre que pierde a su hijo de 5 años. Nosotros como espectadores vamos a acompañarla a lo largo de la película en su recorrido emocional por una Ciudad de México, que a pesar de estar sobrepoblada, se siente vacía y hostil. Asistimos también a su reencuentro con familiares y amigos a quienes de repente siente distantes aunque estén ahí, y somos testigos de cuando el canto de una ballena la motiva a abrirse nuevamente al mundo. Hice una primera película muy fallida, la verdad, que afortunadamente fue así, fue un experimento que no salió muy bien y que tuvo dinero de un estudio, cosa que resultó todavía peor porque a la distancia entiendo que esa película tendría que haber tenido el ojo de Liquid Sky y no de lo que se volvió como una especie de comedia que yo nunca quise hacer, pues, ¿no? Y que se fue como un poco hacia allá y yo no estaba no estaba muy preparado para todo lo que vino después con la prensa y demás. Fue como durísimo para mí como persona, ¿no? Y me alejé del cine un tiempo, pero pues no aguantaba, ¿no? Entonces empecé a regresar con cortos, ¿no? Como donde seguí explorando una comedia súper distinta que me interesaba mucho explorar con dos personajes como muy, como con muy pocos recursos emocionales, intelectuales y materiales, ¿no? Y con esos cortos la cosa fue muy bien. Durante un breve tiempo, bueno, ni tan breve, unos años tuve los derechos de los detectives salvajes de Bolaño, porque yo tenía un amigo que estaba estudiando poesía en España y él me dijo, tienes que leer esta novela. Yo justo estudié poesía en unos talleres con él, que es Luis Felipe Fabre, que es uno de los poetas importantes de su generación, un personaje muy sui generis y al que recuerdo con mucho cariño, aunque ahora ya no lo veo mucho. Y la leí cuando aquí casi no se conocía, era muy reciente su publicación. En fin, al poco tiempo de morir Bolaño conseguí los derechos y eso estábamos a punto de filmar cuando falleció mi hija Emilia. Perdimos a nuestra hija en un accidente de coches en el 2007 y pues nos cambia la vida para siempre. Él y yo ya estábamos separados, ya éramos muy buenos amigos. Y nos cambia la vida para siempre. No sabemos ni dónde nos colocábamos, ni perdimos identidad, perdimos todo, la verdad, ¿no? Una cosa así fue terrible. Y lo que pasó después fue que habiendo vivido la pérdida de un hijo, que es una experiencia, ¿cómo describirla? Profundísima, tremenda, que no solo te cambia la vida, sino que cambia la manera de mirar todo. Seguimos la vida, sí, la vida siguió y ahí yo estaba haciendo en ese momento una película que se llama Las Buenas Hierbas. Termino de hacer la película, no sé ni cómo, pero la termino, se edita. Yo estuve muy cerca porque Úrsula estaba terminando y necesitábamos estar ahí para ella. Jari me acompañó a terminar esa película.
Harry y toda mi familia iba conmigo así de a echarme montón. Y el sistema de producción de María a Harry le llamó mucho la atención. Es decir, que era en su casa, con mi ropa, la ropa de ella, la ropa de Lucero, los trastes de la casa de María, la escenografía no era escenografía, era la vida real de la casa de María, ¿no? Los trapos de Lorenza, etcétera. Y Harry, yo creo que debe haber visto ahí una posibilidad. O sea, como que yo creo que le abrió la mente a Harry. Pensé hacerla, en ese momento estaba saliendo con una uruguaya y dije, pues Uruguay, a lo mejor aquí lo puedo hacer muy chiquito. Y Úrsula me dijo, no, pues si lo haces con otra actriz te mato, ¿no? Entonces la escribí en Uruguay, pero ya pensando para filmar en México. Un día me habló y me dijo, oye, ya sé de qué voy a hacer mi próxima película. Y te quiero mandar lo que acabo de escribir. Y entonces yo empiezo a leer aquello y le digo, le hablé por teléfono y le dije, yo voy a actuar eso. Y me dijo, no, claro que no. No, le dije, claro que sí, yo voy a ser esa actriz, yo voy a ser tu actriz, yo voy a ser Lucía. Antes de decirle qué bonito, sí, qué impresionante, qué bueno que lo vas a hacer, le dije, yo voy a hacer ese personaje. Me dijo, no, tú no puedes. Le dije, claro que sí puedo. Yo soy actriz, antes que cualquier cosa soy actriz y claro que puedo. Y la hicimos juntos con Úrsula, que además de que, bueno, fuimos en algún momento pareja, pues es la madre de Emilia y seguimos siendo como familia, ¿no? Me di cuenta que tenía que... Yo todo lo que he hecho en el cine tiene que ver con entenderme a mí mismo un poco mejor, con hacer un esfuerzo de plasmar algo que en la propia búsqueda del guión, por ejemplo, de la elaboración del guión, de los personajes, de sus arcos, etcétera, y de la propia filmación, yo acabo como entendiendo un poco mejor de dónde viene el dolor, de dónde vienen digamos, los defectos o no de carácter que me ha tocado experimentar en la vida, ¿no? Entonces entendí que no había más película para mí en ese momento que una película que explorara el duelo por la pérdida de un hijo. Yo lo estoy cuidando. Sí, entonces dámelo. Gracias. Habían pasado, si no me equivoco, ya un par de años, que es muy poco en realidad para una pérdida tan importante. Yo quería volver a filmar, pasó toda esta historia de los detectives, al final acabé decidiendo dejar ir los derechos, ¿no? Después de abogados y bla, bla, bla. Y ahí como que tuve esta epifanía y la verdad es que es difícil decir que yo he elegido hacer estas cosas, aunque sí lo he elegido, pero por otro lado hay una especie como de necesidad en mí muy grande de utilizar el cine como una herramienta digamos, de reflexión, digamos, humana, ¿no? Y entonces me he ido entre proponiéndomelo y no a encontrar películas que me orillan a ponerme en lugares muy incómodos. Literal, me senté a escribir y como si me dictaran el guión, o sea, me senté un día en la Plaza Zavala en Montevideo y terminé de escribir al mes y medio, porque estaba ahí la necesidad de verlo, de pasar el proceso, de ponerse en ese lugar, ¿no? Es un poco suicida en realidad.
usé para construir el guión también mucho de las etapas del duelo de Elizabeth Kubler-Ross, que de alguna manera es quien le da forma a la idea del duelo y de todas estas etapas que ahora son muy sonadas, que ya en este momento sabemos que además no necesariamente son en ese orden y pueden estar todas simultáneamente y luego moverse del lugar y tal, pero ella cuando de alguna manera interpreta el duelo con esta estructura, pues da una visión académica, un proceso humano muy importante, ¿no? Y yo lo utilicé para estructurar el guión. Y eso pues, nos sirvió muchísimo como ancla, ¿no? Como ancla de estructura emocional, de estructura dramática. No era un guión normal, o sea, no era un guión así de escena tal, tarara, sino era como una escaleta más bien de situaciones. ¿Qué queremos contar? Ah, pues vamos a contar esta situación, esta otra, estas frases más o menos, ¿no? Entonces, a partir de eso trabajábamos, lo cual era muy rico porque era muy amplio. Él quiso insertar ciertas cosas que solo sé yo, él y la directora de arte, los demás no necesariamente. Queríamos que quien ha vivido un duelo diga, sí, así es exactamente. Yo veo en ella cómo el tiempo no pasa y hay este dolor adentro, son casi como un metal que está, ¿sabes? Como raspándose contra otro metal, que es así, es que hay un cuchillo enterrado aquí, literal físico, ¿no? Que desaparece pues años después, eso tarda años en quitarse, ¿no? Una angustia permanente, en fin. Y queríamos eso, digamos, que se viera sin tener que explicar nada. Y para quien no ha vivido un duelo así, que al final, de una u otra forma, todos hemos vivido duelos, ¿no? Claramente. Entonces queríamos ser como mucho más compasivos, mucho más honestos con el duelo y con el duelo de todos. Yo soy Lucía Alfaro. Soy... ¿Soy o era mamá de Sebastián? Eres y serás siempre. Ahí, sobre todo, hubo como un apoyo, lo hicimos de manera comunitaria, no me esperé a tener recursos públicos. La verdad es que necesitábamos hacerla y se encontró el financiamiento y la gente se sumó a la película y la hicimos. Fue así realmente. Fue una película que armamos una familia. Yo como con este mismo tipo como de fractales, digamos, como energéticos o mentales que voy encontrando, fui buscando gente que también hubiera perdido hijos y que también le importara hablar. Entonces hay varios actores que pasaron por esa experiencia, Mari Carmen. Bueno, hay todo un grupo de gente que entendía muy bien lo que estábamos viviendo, también del otro lado, y se sumó pues, gente increíble, ¿no? A formar parte de una familia que estaba ahí simplemente por la necesidad de contar una historia que, digamos, que de alguna manera expresara esta cosa transformadora, ¿no? Este evento arrollador, ¿no? Cuando ya empezó la historia a formar un poquito, a tener más forma, me empezó a decir, ¿quién crees que podría ser fulano? ¿Y quién crees que podría ser tu papá? ¿Y tu mamá? ¿Quién querrías que fuera tu mamá? Así fue, ¿eh? Un día Harry Sama me llamó y me fue a visitar a mi casa y me planteó el proyecto como tal. Una situación delicada y le dije que sí, que con mucho gusto lo apoyaba, con mucho cariño, y fue un acto de amor hacer esta película. Yo recuerdo que venía yo en un autobús de viaje de la ciudad de Querétaro hacia la Ciudad de México y me entró una llamada de Harry diciéndome que él estaba creo que en Uruguay, que se había ido justamente a terminar el guión y me contó, acabo de terminar el guión de una peli que trata de esto, he hablado con Úrsula y el actor que pensamos que tiene que ser eres tú, entonces quiero saber si
te animas a entrarle. Hicimos un equipo de actores, de personas que habían perdido hijos como nosotros. Es decir, María del Carmen Farías, Emilio, Jari y yo. La convocatoria de entrada los llamó. Fue algo que era más fuerte que ellos mismos. La convocatoria era casi más fuerte que el cine mismo. Como actriz, fue una situación muy difícil para todos trabajarlo. Pero desde el punto de vista humano, a mí lo que más me importaba era apoyar este proyecto, porque sabía que era un proceso muy importante para Jari y para Úrsula. Jamás le iba a decir a Jari y a Úrsula que no, muchas gracias, ahorita no puedo porque tengo otros proyectos. Ante esa invitación me subí al barco de inmediato. Entonces, pues a partir de ahí ya empezamos como poco a poco a entrar en la carnita del asunto, que fue un viaje maravilloso. El sueño de Lu trata de una pérdida, de la pérdida de un hijo. Nos juntamos en mi casa, cuando ya teníamos el elenco, nos juntábamos en mi casa, en la mesa de mi comedor, y hacíamos trabajo de mesa con cada uno de los personajes. Conozco a Úrsula muy bien, obviamente, y ella a mí. No tenía, por lo tanto, interés en ensayar. Hay mucho trabajo que yo hago previo a las filmaciones que no me interesaba hacerla pasar a ella por eso, porque sabía el nivel de actriz que es. Y más bien fue como sentarnos a hacer trabajo de mesa para encontrar la forma de no salir lastimados en el proceso, sino usarlo como un acto de transfiguración, ¿no? Y para eso había que interpolar el oficio, la técnica, ¿no? Entonces encontrar, un poco raro, pues, porque pues, al final es propiamente el material de la vivencia propiamente de Úrsula lo que íbamos a utilizar para la ficción, pero encontrar la manera de al mismo tiempo convertirla en un personaje de ficción, ¿no? Y de cómo preparar ese personaje, ¿no? ¿Cómo podían ellos acceder a esta información celular que nosotros tenemos y que ellos no tenían, ¿no? Que es la magia de la ficción y es la magia del cine también y del arte, ¿no? Y de la interpretación, de la actuación, de la creación. Y entonces me acuerdo mucho de Gerardo haciendo así preguntas y preguntas y preguntas. Cómo era y cómo sentíamos y cómo nos juntábamos con Emilio, nos juntamos con Mari Carmen. Fue un encuentro de mucha confidencia, de mucha entrega de parte, yo pienso que de todos los que estábamos en el equipo. Y hablo de todos. Una situación tan íntima, en donde se revelan tantas cosas como es el proceso del duelo, es tocar con mucha delicadeza cada tema, cada parlamento, cada situación, porque estamos trabajando con seres humanos que han tenido y han vivido una pérdida brutal. Una de las cosas que más miedo les daba, por ejemplo, a Gerardo o a mi mamá o a mi familia, era que fuera una especie como de psicodrama donde yo me volviera loca. Y yo les decía, no, o sea, cada vez que yo voy a darle un beso a una persona en escena porque es mi novio, yo no estoy reviviendo el beso que di la primera vez porque fulano tal. O sea, yo estoy actuando. Hay una cosa muy maravillosa. La ficción tiene una especie como de membrana, como si fuera una placenta que te protege de la vida. Entonces, esta membrana que tú vas construyendo, es una cosa que se construye, lo vas construyendo, lo vas tejiendo, lo vas haciendo de forma que no te vuelves... Bueno, yo no me volví loca, ¿no? Porque no era yo, era Lucía. Y ni siquiera era que yo estuviera reviviendo cada una de las cosas que yo viví como madre en mi pérdida, para nada. Era la pérdida de Lucía. O sea, era, no sé cómo explicarlo, es una alquimia y una matemática que se da
desde el principio yo supe que yo lo podía hacer. Si yo hubiera sabido que yo me ponía en riesgo o que ponía en riesgo a cualquiera de mis compañeros al hacer este personaje, no lo hubiera hecho. Pues no soy una loca. Como que en ella se representa lo que vivimos ambos, digamos, de alguna forma, ¿no? Y sentía que tenía mucho valor que no tuviera una compañía real, aunque sí hay, pero no, el espíritu del duelo es muy solitario, aunque estés acompañado, ¿no? Entonces me parecía que estaba mejor representado en un solo protagonista, ¿no? Ya sé que parece que no es el mejor momento, pero pues no sé, por algo está pasando ahorita, ¿no? ¿Cuántas veces hablamos de eso? Podría ser un cambio de todo. Es a donde queríamos ir. Además, yo amo hacer cine. Amo el set, amo levantarme temprano, amo llegar amo los compañeros, amo todo esto que está sucediendo aquí, lo amo, me fascina, ¿no? Ahora, si a eso le sumas el amor a un hijo, bueno, pues ¿cómo te explico? La potencia, ¿no? Entonces, era como eso, como también diferenciar, como estaba yo diferenciada de Lucía, era como también entender desde mi ser lo que ella estaba viviendo, ¿no? Como por ejemplo el asunto de la guitarra, que de repente ella avienta la guitarra y dice, no puedo tocar, ya no puedo tocar. A mí lo que me pasó es que yo dejé de oír música. Yo soy muy melómana desde muy chiquita y a mí la música me acompañaba siempre, todo el tiempo, 24/7, sin parar. Especialmente la música clásica. Cuando mi hija murió, yo no podía escuchar música. Punto. Dejé de escuchar música. Como 2 años. No podía, no había... Solamente podía escuchar una cosa que se escuchaba 24 horas de fondo. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y cuando un día conocí a una persona haciendo una obra de teatro que se llamaba Encuentro de Claridades, y la persona que musicalizó, un día me invitó a su casa y me dijo, ay, te quiero poner el Rachmaninoff, no sé qué, concierto para piano. Y yo dije, ok, a ver. Y órale, que me empezó a caer bien, ¿sabes? Como que mi cuerpo, no sé cómo explicarte, empezó a despertar otra vez. Dije, mira, el concierto número 2 de Rachmaninoff, no, el 1 de Rachmaninoff. Ay, mira, y a Brahms, el concierto número 2 tocado por Stanislav, tarara, tarara. Y ahí empecé, y Bach, y ahora y nos pasamos como 12 horas escuchando música con él, y yo regresé. Hay algo de mí que regresó. Ay, qué bonito es volar a las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana. Qué bonito es volar, ay mamá, volar y dejarse caer en los brazos de una dama, en los brazos de una dama. Ay, qué bonito es volar, ay mamá, y ahora sí, maldita bruja, ya te llevaste a mi hijo, ya te llevaste a mi hijo, y hasta quisiera llorar, ay mamá. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Ay, dígame, dígame, dígame usted, cuántas criaturitas se ha chupado ayer. Ninguna, 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 y no sé, ando en pretensiones.
Para mí fue un regalo. Este grupo de Padres en Duelo que sale en la película es de verdad, era mi grupo, es mi grupo. Yo sí te puedo decir que a mi cita Chao, la que lleva el grupo, me salvó la vida. Llegó a casa de mi madre en su momento y me agarró y me dijo, va a pasar esto, 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 esto y esto y esto, y vas a venir en 3 meses a esto y esto y esto. Y yo fui, hice todo lo que ella me dijo. Ella, de 4 hijas, perdió 2 en la vida real. Entonces, yo tenía este respaldo importante, tanto de ella como de mi propia terapeuta, a la que yo fui durante muchos años en esa época y muchos años después. Tan difícil es que ni siquiera se tiene contemplado dentro de nuestro vocabulario cómo nos designan a quienes hemos perdido hijos. Los que pierden a los padres se llaman huérfanos, pero los que perdemos a los hijos parece ser que ningún idioma lo contempla y penosamente es así. Parece que no hay manera de poder describir este dolor, pero sabemos que se puede y creo que lo vas a lograr. Que esa era otra, por eso también no tenía muchas ganas de meterlo, pero un guión de 50 páginas, 60 páginas, porque había espacios donde yo sabía que iba a improvisar. No tenía mucha idea de qué iba a pasar, pero tenía muchas ganas de explorar, ¿no? Y de entender. Sabía los puntos de llegada, pero no sabía cómo íbamos a llegar ahí, ¿no? Entonces sembraba cosas y uno de esos espacios es en el grupo de padres y padres en duelo, aunque en el grupo real, que es un grupo de verdad, en el que Úrsula y yo estuvimos y que nos ayudó mucho, sobre todo el primer año. Nosotros somos artistas, yo soy actriz, Jari es director, nuestros compañeros son profesionales, todos éramos profesionales ahí, el productor, o sea, todos, la maquillista, todos éramos profesionales contando una historia que queríamos contar. No era una catarsis. O sea, no era ni siquiera una cosa de psicomagia como de Jodorowsky, ¿me entiendes? O sea, no era no era como lo que pasó, lo que sí pasó entre las chicas que hicieron nuestras compañeras del grupo de Padres en Duelo. Pues ellas no son profesionales de eso. O sea, yo no me atrevería a decirles, no, tú haz tu película, haz tu obra de teatro. No, pero para nada. De pronto fue mágico porque a las mujeres del grupo se les olvidaba que había cámaras y entonces alguien realmente quería hablar y compartir lo que le había pasado ayer y el grupo empezó a suceder frente a nosotros, lo cual fue como el acto de ficción más mágico, psicomagia, ¿no? Total, ¿no? Sobre todo a Lucía le voy a decir que tengo mi hijo grande, que es una bendición también. Cuando yo empecé a venir al grupo y íbamos a sacar el libro, él se reía de mí y me decía, ay, mamá, ¿usted a qué va a ese grupo? Ni le van a ayudar a nada, que no sé qué. Siempre está chillando. Y yo le decía, ay, hijo, ¿cómo eres? Y se rió un día, Dorita lo conoce, ¿verdad? Se rió un día porque dijo, bromeando, dijo, usted va a un grupo de puras madres desmadradas que no tienen hijos. Y desmadrosas. ¿Crees? Justo eso. El vínculo vida-ficción, realidad-ficción que implica la película, me enganchó de inmediato, me hermanó de inmediato y me sentí muy honrado de la invitación de Jari y Úrsula. Antes de yo decidir actuar, influido por un tío mío, hermano de mi mamá, yo estaba pensando en estudiar biología marina, cosa que al leer a Malik me llamó la atención. Dije, mira, aquí hay un nexo inconsciente interesante. Luego empezamos a trabajar y le decía yo a Jari, Jari, si yo nunca he visto las ballenas y si yo soy un personaje que las conoce perfectamente y que ha grabado sus cantos y que va cada año de visita a Baja California a trabajar con las ballenas, si yo no tengo ahí esa relación previa, o sea, cuando yo veo una ballena, pues voy a poner inevitablemente cara de no, imagínate.
estuvimos muy vinculados con las ballenas, que yo creo que es un animal, bueno, la ballena es el animal más antiguo que todavía camina no camina, pero que se mueve por este planeta. Y se dice que son guardianes de cierta información ancestral, etcétera, etcétera. No lo sé, yo lo que sí puedo decir es que la relación que teníamos Úrsula y yo con las ballenas era muy importante. Había una muy, muy fuerte atracción hacia ellas, como casi un animal místico ancestral, pero además en nuestro vínculo personal fueron importantes. Hicimos un viaje justo a ese lugar que fue muy importante en nuestras vidas, y entonces eso fue lo más lógico, y desde ese lugar es que construí el personaje que hace Gerardo Trejoluna de Malik. Estuvimos estudiando, tuve relación con algunas gentes especializadas, leí tesis respecto al asunto. Nos fuimos de viaje a Isla Magdalena, que es donde se supone que yo tenía mis amigos, Malik tiene sus amigos, y hacer contacto con Chejo, que fue un gran elemento. Nos hicimos buenos amigos, nos subimos a su lancha, nos fuimos a explorar el mar, y entonces, bueno, empecé a tener contacto con las ballenas previamente, como un mes antes, yo creo. Una ballena es la prehistoria del amor, es impresionante. Son del tamaño que tienen el corazón, es la sensación que te otorgan, la amistad que te ofrecen, la relación es cuando uno piensa, yo creo que la emoción de la compasión es una emoción en peligro de extinción. La compasión como esta posibilidad de pensar que formamos parte de una misma cosa. Tenía muchas ganas de meter a las ballenas, de meter nuestra relación con las ballenas. Yo tengo una relación con las ballenas, Jari también, pero yo tengo una relación con las ballenas así. Es que yo me embaracé la primera vez que fuimos Jari y yo a ver ballenas. Entonces mi teoría es que un alma de una ballena dijo, de aquí, ahorita es cuando, y ¡fum!, entró a mi cuerpo y la nombré Emilia después, ¿no? Pero esa es mi teoría. Entonces Jari tenía clarísimo que quería terminar allá con las ballenas. Este hombre pues es un científico que estudia justamente el sonido, la forma de comunicarse, ¿no? Y entonces había una posibilidad de que hubiera un pequeño road movie, digamos, que abriera el espacio y que la sacara del sofá, literal. Esta relación de mí con Sebastián a través de las ballenas y de la natural sensación de Sebastián de decir, ay, yo quiero ver eso, yo quiero estar, que también se refiere como signo a esta conjunción biológica irracional. Jari quería que hiciéramos la entrega de las cenizas al océano. A Lu le da justamente como ese espacio de luz de decir, él quería estar ahí, llevémoslo para allá, y el soltar las cenizas de Sebastián al mar, donde viajará con las ballenas eternamente, le permite a ella una catarsis que la libera y puede cerrar de alguna manera ese ciclo que le permite continuar la vida.
La verdad es que fue una filmación en ese sentido, como a nivel rodaje y la administración propiamente de un rodaje fue muy cómoda, ¿sabes? Cortábamos muy temprano, era, digamos, pero a nivel emocional, pues sí fue muy fuerte, ¿no? Fue tremenda. Pero a la vez había como una sensación de amor que acompañó todo el proceso y que lo volvió posible. Intentar mantenerla en un espacio como de confianza, de amor, por así decirlo, entre colaboradores. Jari dijo, aquí hay una posibilidad de poder hacer cine sin tener que pedir 30 millones o 50 millones o hacerlo en el foro, ¿sabe qué? A pesar de que había recursos, tratar de mantenerlos al mínimo todo el tiempo, ¿no? O sea, si hacía falta el doble, pero si podíamos como prescindir de él, tratar de prescindir de él, ¿no? O sea, tratar de ser los menos posibles dentro del equipo, estar como concentrados, darle tiempo a Úrsula, la actriz, cuando lo necesitaba, estar listos cuando ella estuviese lista. Entonces me dijo, ¿qué onda? ¿La hacemos en tu casa? Y yo dije, perfecto, nos metemos en todos los problemas del mundo con los vecinos, todos los problemas, rentamos el departamento de enfrente para hacerlo, para guardar los fierros y todo. Y arrancamos con esta convocatoria, ¿no? Yo doy mucha libertad a los fotógrafos en la luz, pero no tanto en el encuadre. Y en ese sentido, pues Emiliano fue muy generoso. Yo tenía el cómic de la película muy claro en la mente y a veces los fotógrafos pueden no estar de acuerdo con uno en términos de no, pero corta. Había muchas escenas en las que realmente no quería cortar y quería ese plano y era ese plano y no más, ¿no? Pero al final pues nos entendimos muy bien y yo creo que fue una experiencia inolvidable para todos los que estuvimos en esa peli, por toda esta otra dimensión extrafílmica que quizá tenía la película, ¿no? Filmamos en un departamento que cambiaba mucho según la hora del día, la intensidad del sol, y generamos unos marcos con distintas densidades neutras para minimizar la luz del exterior, que íbamos cambiando según la hora, y no tener que meter tanta luz dentro para igualar el fondo. Siento que cambiando de lugar o cambiando la perspectiva de vida, entonces es que se puede, como, no solo el acto se vuelve tolerable, sino que la vida se amplifica hacia un lugar que puede ser muy extraño, pero muy rico. Justo la parte en que fuimos a Baja California, cerca de la isla Magdalena, a hacer los exteriores y las partes de las ballenas, también fue un momento como muy especial. Incluso empecé a filmar con lentes más abiertos y a tener como más profundidad de campo y como, sí, o sea, ya abramos esto un poco, ¿no? Y es gracias, creo que a ese viaje que hace ella, que al final puede porque al final es eso, ¿no? Es como resignificar la vida, ¿no? Es como cambiarte de anteojos o cambiarte de silla y empezar a ver, o sea, algo así te obliga a ver desde un lugar distinto y siento que si te empeñas en mirar desde la misma silla, no vas a ver más que la ausencia en la silla de enfrente, ¿no? Por Isla Magdalena apareció un poco por ahí, algunas, pues no había tanto, regresamos, Jari empezaba como a frustrarse un poco, porque pues, como sabes, los tiempos corren, y llegaron unos amigos, los músicos, Darío y Rodrigo, llegaron con otro guía, así
alucinados de todo lo que habían visto y dijo Harry, ¿cómo? A ver, ese guía. Y cambiamos de guía y nos fuimos con el nuevo y recuerdo perfectamente la ballena que está filmada nos empujaba a su vallenato para que nos viera, para que lo viéramos, para que lo conociéramos. Se agachaba y lo levantaba así y el vallenato nos veía. Recuerdo haber besado al vallenato. Fue un momento como muy especial. Yo soy totalmente agnóstico, debo confesar, y nos tocó como un día de cuando va a ver a las ballenas que de repente parecía como de animatronics, o sea, era de toma uno, salía la ballena, se asomaba, la tocaba ella, cortábamos, toma dos, volvíamos a poner la cámara, volvía a salir, cortamos, luego yo me acerqué, salió la ballena, me acerqué, le di un beso, o sea, era como brutal la conexión que hubo en ese momento. Regresamos al puerto, llegaban las otras lanchas y todos decían, uy, qué lástima, no pudimos ver ballenas. Nosotros vimos como 12 ballenas, parecía que tenía un walkie-talkie bajo el agua porque cada vez que se acercaba Úrsula al borde salía la ballena, o sea, creo que hubo una conexión, digo, me cuesta decirlo, pero casi mística, por así decirlo, porque sí era brutal la sincronía con las ballenas. Fue una experiencia fuera de serie, todos regresamos así extasiados y bueno, pues está ahí filmado perfectamente en la película. Hay un momento primario de reflexión, de asumir el lugar en el que estás ahora, que es en la casa, en el departamento, y luego hay como un dejar ir, que es eso, ¿no? El viaje a Baja California, y asumir que la vida sigue, y que son ciclos, y que hay que cerrarlos, y que no se acabó del todo, pero continúa, ¿no? La foto pretende ser cero intrusiva en la historia, pretende estar ahí presente en lo que le sucede al personaje, y creo que hay cero manierismos, no se busca una cámara que sea protagonista o que de repente digan, ay, mira qué bonito shot, cómo les quedó, sino ser reflejo de lo que le está pasando al personaje. En el proceso de la filmación todo fluyó. Fluyó porque estábamos muy claros desde antes, porque hicimos un trabajo de taller también previo, en donde sabíamos hacia dónde íbamos. Y desde luego que tocar el duelo y el proceso del duelo, desde el enojo, el rechazo, la aceptación, la culpa, en fin, todo lo que significa este proceso, lo estuvimos trabajando antes y lo estuvimos hablando. Esto nos ayudó mucho a todos para poder desarrollar el trabajo frente a cámara. Se filmó de varias maneras. Yo de pronto también construí una parte de choque muy desesperado de parte de él, incluso hasta violento en un momento dado. Y creo que Harry en su edición fue muy, muy inteligente. Pero al mismo tiempo creo que gracias a que filmamos esos momentos muy álgidos, lo que hizo Harry al editar y dejar como esta zona mucho más contenida, esa contención tenía todo lo demás, ¿no? Y eso es pues el ojo de Harry 100%. Cuando no estábamos frente a la cámara, todos nos la pasábamos bailando cumbia, riéndonos, comiendo marranadas y muertos de risa. O sea, de verdad, era una fiesta para nosotros. En ningún momento nos la pasamos así de llorar. O sea, seguramente llorábamos
O sea, yo en todos los momentos que lloraba, y seguramente mis compañeros lloraban conmigo de pronto fuera, atrás de la cámara y así. Pero mientras estábamos divirtiéndonos, pasándonosla bien. Y también en la isla, con el grupo de pescadores, pues pasaba un poco lo mismo. Había esta idea de sí jugar con ellos, improvisar y buscar ahí, con estos puntos de llegada, encontrar, sin embargo, como la magia que iba a estar surgiendo. Entonces había un poco de libertad en esos. Siento que también habla de un fluir, de un estar presente, de un estar, de no negar lo que sucedió, de no esconderlo, de no darle la espalda, sino de vivir con esa realidad y hacerla parte de ella, hacerla parte desde un lugar también como de amor, de entendimiento, hasta diría de gozo. Todos tuvimos un proceso de duelo completamente diferente. Ok, ¿cómo podemos reunir estas vivencias para contar el proceso de un duelo sin melodrama? Porque es que no es melodrama. O sea, es algo como que el tiempo se paraliza, como que sigues viviendo y la vida sigue, como dice el personaje. ¿Cómo puede ser que no se haya detenido todo si adentro de mí yo estoy completamente detenida, ¿no? Y yo creo que en ese sentido el tono lo dio la necesidad de contar las cosas, o sea, como nosotros las habíamos vivido, todos los que estábamos ahí. Porque al final pues nos vamos a ir todos y nosotros también vamos. Echarle ganas a la vida y que siga adelante todo. Sí. Ay, tiene que echarle ganas porque la vida sigue y adelante. A veces hay cosas que decaen a uno que parece que nunca va a levantar y sí, ahí duele otra vez con la fortaleza y la fuerza que Dios le da a uno, sale adelante. La pérdida de un hijo es algo tremendo. Perder un hijo es algo que es difícil de entender. Pero ¿qué pasa con el proceso del duelo? Pues primero viene la negación. No es cierto. ¿Por qué él y no yo? Entonces ahí está la culpa. Ahí está este mundo al revés. ¿Por qué muere un hijo y no muere un padre o una madre? Entonces es algo que nos cala y que nos duele a todos. Entonces, y es un estado de conciencia muy especial para poder abordarlo. Entonces se aborda con todo el respeto y con todo el dolor que ello significa, pero también con toda la comprensión. Harry se arriesgó a una narrativa con una rítmica muy particular y que creo que es la rítmica que necesita el personaje de Lu para irse curando. Es como una especie de meditación visual. Y si a alguien le sirve el trabajo que hicimos para poder entender un poco estos procesos, pues de eso se trata el arte, ¿no? Poder sublimar en algún momento un dolor tan grande, una pérdida tan tremenda. Y bueno, Úrsula como actriz es suprema y en este papel y teniendo la cercanía con ellos y sabiendo de dónde partía todo, bueno, pues para mí fue muy conmovedor en todos sentidos. O sea, en el dolor que provoca el hecho mismo de la historia, pero también en la fuerza que te da que ante tales situaciones los seres humanos podemos reentender la existencia, ubicarnos del tamaño que somos y continuar con la vida. Me sigue impresionando mucho cuando la gente me habla o me manda un mensaje o me manda un correo o me dice vi tu película y yo me identifico y gracias por esto y gracias por el otro y tal. Me sigue impresionando mucho el poder del arte, el poder de la cinematografía. Me vuela la cabeza, la verdad. Es una película que recuerda un momento en mi vida, una situación. Siento que está construida desde guión de una manera como
cero lacrimógena, o sea, que cero invita al dolor, al azote, y que es una cosa como de abrazo de la vida. El sueño de Lu para mí es un espacio donde yo puedo abrazar y mezclar y conjugar las cosas que no son cosas, lo que más amo en la vida, que es el amor que le tengo a mi hija en presente, el día de hoy, inmenso y absoluto, la espiritualidad, la amistad y el cine. Todo junto, hecho una pieza para compartir también, ¿no? Compartir, porque por eso hacemos cine, para compartirlo. Eso es el sueño de Lu para mí. Esa fue la película con la que se inauguró esta cineteca. O sea, la cineteca reinaugurada. Se eligió al sueño de Lu para, junto con Tiburón, inaugurar, porque estaba Tiburón en la parte de afuera y el sueño de Lu en las salas de aquí arriba. Y ahí fue la premier del sueño de Lu y con eso se inauguró la nueva remodelación de la cineteca, ¿no? Y fue muy bonito para nosotros eso. Como que el sueño de Lu me mostró el poder que tiene ponerse en lugares incómodos. También fue de mucha transformación para ambos y a mí me regresó al cine en un lugar donde me sentí ya muy cómodo hablando de cosas que me son muy importantes comunicar, ¿no? El sueño de Lu es una película que amo profundamente. No sé si ahorita la vería y como que qué me pasaría. O sea, no quise verla para venir. Va a tener un lugar fundamental en mi corazón y en mi vida, digamos, y es la película que de verdad me reenseñó a hacer cine.